Cuando hablamos de funciones racionales, hablamos puntualmente de una fracción en la cual el numerador y el denominador son funciones polinómicas. Es decir, se ven primero que las funciones polinómicas son aquellas que la x está elevada a una potencia positiva y entera. Una función polinómica. Profe, profe, no se escucha bien porque se ve que hay micrófonos prendidos. Sí, pero no sé cuál es, porque no sale la marca de cuál es el que está sonando. Ahí se cortó, no sé cuál era. Porque a veces lo veo, aparece en el dibujito que sube y baja el sonido. En este no lo encontré. Y está el de Jimena, Verónica, Vanessa. No, mientras no haga tanto ruido no hay problema. El de recién hacía mucho ruido, pero no encontraba cuál era. Bueno, ahora sí. La función racional es el cociente de dos funciones polinómicas, es decir, la función polinómica que se ve en matemática 1, la lineal, la cuadrática, la de grado 3, 4, 5, ese tipo de funciones polinómicas. Si nosotros tenemos un cociente entre esas funciones, se define como función racional. La función racional que suele estudiarse o que debería estudiarse en primero es aquella que se conoce como función homográfica. ¿Qué es una función homográfica? Aquella que tiene una función lineal arriba y una función lineal abajo. Es decir, es un cociente de funciones lineales. Por ejemplo, esta que está acá. Fíjense esto que aparece acá. 2x más 3 sobre x menos 2. Es una función racional. ¿Por qué es una función racional? Porque tanto en el numerador como en el denominador hay funciones polinómicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, ustedes tuvieran el cociente, tuvieran una función f de x y tienen 3x menos 1 sobre 2 a la x, dejaría de definirse como una función racional y pasaría a ser otro tipo de función, ¿sí? Una función más genérica. ¿Por qué? Porque arriba tengo una lineal, pero abajo tendría una exponencial. Entonces, de esa manera, no podemos estudiar el tipo de función que vamos a estudiar ahora. Entonces, lo primero que hacemos a la hora de estudiar funciones es determinar el dominio. Esto es algo que, repito, se comentó en primero. Nosotros en una función, para definir su dominio, tenemos que establecer qué valores de x puedo usar en la función. O, para hacerlo más fácil, vamos a definir que el dominio son todos los valores reales menos los x que no puedo usar. En este caso en particular, para este tipo de función, por ejemplo, ¿hay alguna x que no podría usar? El 2. ¿No? Claro. Porque fíjense que si yo quiero calcular f de 2, o sea, buscar la imagen para x igual 2, a mí la función me da 7 sobre 0. Cosa que no puedo determinar. Una cosa es el lenguaje de límites y otra cosa es el de funciones. 7 dividido 0 no lo puedo calcular. Entonces, definimos de esta manera que el dominio de la función son todos los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque en esta función racional se puede utilizar cualquier valor de x menos el 2. Es algo que, repito, se comentó en primero el cálculo de dominios. Es más, usamos hasta otras funciones como la raíz cuadrada, por ejemplo, en donde la restricción es otra. En el logaritmo, la restricción es que el argumento debe ser mayor que 0. Entonces, acá entramos en el terreno de lo que se conocen como las asíntotas. Nosotros en primero trabajamos con la asíntota horizontal y la asíntota vertical por separado. ¿Por qué? Porque cada una pertenecía a un determinado tipo de función. La horizontal era para la exponencial y la vertical era para la logarítmica. Sin embargo, el concepto de asíntota es genérico para muchas funciones diferentes. En este caso en particular las vamos a analizar para las funciones racionales.
Todo lo que yo les estoy hablando ahora está escrito acá, así de una manera un poco más resumida, pero está escrito. Fíjense lo que pasa acá. El gráfico de esta función, 2x más 3 sobre x menos 2, es este que está acá. Esperen que lo vamos a hacer acá. Es este que está acá. Recuerden que el gráfico es la curva. Es decir, esta curva roja más esta curva roja es la gráfica de la función, la gráfica completa de la función. Y las rectas verdes punteadas son las asíntotas. En este caso en particular, x igual a 2 es la asíntota vertical y y igual a 2 es la asíntota horizontal. Más o menos parecido como se trabaja, repito, en primero, con la función exponencial y la función logarítmica. A este tipo de función, o sea, estas dos curvas rojas, así como la función lineal, la gráfica lleva el nombre de recta, la cuadrática lleva el nombre de parábola, a este tipo de curvas se la conoce como hipérbolas, ¿sí? Pero es simplemente un nombre técnico. Nosotros sabemos que vamos a trabajar genéricamente con una función racional. Recuerden que la característica de la asíntota es que la curva va a pasar muy cerca de la asíntota, pero no la va a cruzar nunca. Eso es lo que se menciona en primero. Acá vamos a ver que a veces eso no pasa, porque depende de para qué valores de x es asíntota y para cuáles no. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a mencionar algunos ejemplos de el dominio para este tipo de funciones racionales. Porque, por ejemplo, se mencionó anteriormente que cuando nosotros tenemos una lineal arriba y una lineal abajo, se lo conoce particularmente como función homográfica. Sin embargo, ya cuando las funciones polinómicas en el numerador y en el denominador son diferentes, automáticamente es una función racional, genérica, listo, ¿sí? Y en ese caso, quiero que observen lo siguiente. Si yo quisiera definir el dominio de esta función racional, lo que debería hacer es buscar para qué valores de x el denominador es igual a 0. Entonces, como el denominador es una cuadrática, utilizo la resolvente y encuentro los dos valores de x que hacen que esta función no esté definida. No esté definida. Quiere decir que si yo hago la resolvente para esa expresión, obtengo los valores de x y de y, de x, los dos valores de x, que no pertenecen a la función. En este caso, el 1 y el 2. Por eso definimos que el dominio de esta función son todos los reales menos el 1 y el 2. ¿Quiénes son el 1 y el 2? Los valores de x que hacen que en el denominador sea 0. No se ve lo que marcó. ¿Sí? Esto, repito, es algo que se menciona en primero, es concepto de dominio, es relativamente simple. Ahora quiero que vean lo siguiente. Volvamos a el ejemplo de presentación. ¿Qué valor no pertenecía al dominio? El 2. ¿Y qué valor es el de la asíntota vertical? También el 2. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que esos valores que no pertenecen al dominio son posibles asíntotas verticales. Posibles asíntotas verticales, ¿sí? No son asíntotas verticales. No puedo asegurar que es asíntota vertical. ¿Por qué? Profe, Sí. una consulta, no me quedó claro. Entonces, ¿siempre está la asíntota vertical y horizontal? Sí, exacto. Y vamos a agregar una más que se llama oblicua, pero sí. Siempre en este tipo de funciones existe una asíntota horizontal y una asíntota vertical. O asíntota oblicua, que es la última que vamos a ver. En algunas funciones especiales puede que haya solo horizontal o solo vertical, que son las que vemos en primero. O otras funciones medias raras, pero esas no se las voy a dar, no les voy a complicar la vida, ¿sí? En las que vamos a trabajar nosotros, siempre vamos a poder encontrar asíntotas verticales o asíntotas horizontales o oblicuas. No es que va a haber alguna que no hay, porque si no,
tendríamos que trabajar otro tipo de funciones. ¿Van a tener las herramientas para estudiarlas? Sí. Ahora, los ejemplos y los ejercicios para practicar que están en el trabajo, no va a pasar. No va a pasar algo muy raro. Quizás pueda pasar de que yo les muestre uno como para que vean la utilidad que tiene esto. Porque una vez me preguntaron en biología para qué le servía calcularle una asíntota a una célula, y en realidad la asíntota es muy importante para analizar el crecimiento de una población o la estabilidad de esa población a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya esos ejercicios de aplicación los vamos a ver más adelante. Va a haber un tramo de la materia en los cuales vamos a usar todos los conceptos que vamos a ir aprendiendo, los vamos a aplicar a ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicaciones simples, pero son ejercicios de aplicación. Nos vamos a tomar prácticamente 1 o 2 clases para hacer ese tipo de ejercicios, tanto de física como de biología. Este ejemplo 3 pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué el dominio de esta función son todos los reales menos 3 valores? ¿Por qué hay 3 valores que no pertenecen a la función? Porque son los que harían que valga 0. Claro, porque abajo, en el denominador, hay una función polinómica de grado 3. Y por el teorema fundamental del álgebra, visto en primero, se sabe que una función polinómica tiene a lo sumo tantas raíces reales como su potencia de mayor grado. Es decir, la función polinómica de abajo es de grado 3. Entonces, ¿cuántos valores de x pueden llegar a dar 0 ahí? ¿Cuántos hay? Pueden 3. ser 3, pueden ser 3 2, o 1. puede ser 1 o ninguno. El teorema fundamental del álgebra determina que una función polinómica tiene tantos valores, tiene a lo sumo la misma cantidad de valores que la potencia máxima. Acá casualmente tenía 3, pero tranquilamente yo podría encontrar 2. ¿Quiénes son esos 3 valores? 0, menos 1 y 3. Las posibles asíntotas verticales. Las posibles. ¿Sí? O sea, esta función podría ser una función que esté dividida en 4 partes. ¿Por qué en 4 partes? Porque tiene 3 asíntotas verticales. Es más, piénsenlo así, a ver. Los muestro rápidamente en un gráfico. Posible, ¿sí? No estamos seguros que esos 3 valores sean asíntotas verticales. Si yo tengo un sistema de ejes coordenados x, y, y hago una escala. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lo que pasa acá es que en menos 1 hay una posible asíntota vertical. En 0, que está acá, hay una posible asíntota vertical. Y en 3 hay una posible asíntota vertical. Es decir, que la gráfica de esta función puede llegar a estar dividida en 4 partes. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar el valor de la función para cualquier valor de x, excepto para estos 3. Entonces, puede pasar que una parte de la curva esté por este lado, que una parte de la curva esté por este lado, que la parte de la curva esté por otro lado, y que otra esté por este lado. Entonces, las 4 curvas rojas representan la función racional completa. Pero para determinarlo, primero debemos hallar las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro con esto? Que los valores que no pertenecen al dominio de la función racional son posibles asíntotas verticales. Posibles. Van a ver en un ejemplo más adelante que por más que el valor no pertenezca al dominio, no va a ser asíntota vertical. Pero ahora lo vamos a ver más adelante y mostrar cómo se define ese valor. Estas cuestiones de relación funcional ya más o menos uno las tiene de lo trabajado en primero, ¿sí? Relación funcional, dominio, imagen, concepto de raíz, concepto de ordenada, todo eso se trabaja sin problema. Entonces, ahora sí nos vamos a meter en la cuestión matemática pura del cálculo de asíntotas.
para qué, o sea, cómo las voy a encontrar y de qué manera las voy a representar, ¿sí? Por eso acá el título de esta parte del apunte es asíntotas y representación. Recuerden que este apunte, que es uno que preparo yo para dar la clase, después lo subo. Yo siempre recomiendo una cosa. Obviamente algunos tienen la posibilidad de imprimir y otros no. Yo recomiendo que estos apuntes que no son muy largos, bueno, son 14 páginas, ¿no? Pero tampoco son tan largos, cuando uno tenga un tiempo los pase a mano. ¿Por qué? Porque a la hora de pasarlos a mano, uno también está recordando aquello que hizo y está volviendo a ver la teoría. Sé que es más fácil imprimir y tenerlo ahí al alcance de la mano, pero tomarse ese pequeño momento para poder copiarlo a mano también nos lleva a interpretar y a volver a recordar qué es lo que uno hizo en clase. Pero eso simplemente es una recomendación. Bueno, vamos a la definición puntual de asíntota, ¿sí? De asíntota genéricamente. La asíntota es un valor, ¿sí? Es un valor que se le da a X o a Y. Particularmente, lo que decimos es que si X igual a, o sea, X igual a un valor puntual, 1, menos 1, 7, no importa, va a llevar el nombre de asíntota si esa recta, que puede representarse para hacer el gráfico, a medida que nosotros nos acercamos a esa recta, sea vertical o horizontal, la función se acerca un montón a la asíntota vertical o horizontal, pero no la va a tocar. Es decir, supónganse la asíntota vertical, ¿no? Vamos a puntualizar en la asíntota vertical. Fíjense que acá se aclara, ¿no? La asíntota vertical son rectas verticales. De ecuación x igual a. Es decir, un valor para x que va a definir una recta vertical. En este caso, la recta verde. Se dice que un valor x igual a es asíntota vertical si cuando aplicamos el límite, para x tendiendo a ese valor de la función, me da como resultado infinito. Geométricamente, ¿qué es lo que se entiende? Fíjense lo que va a pasar acá. Esta curva sigue subiendo. Y como yo sé que es asíntota, que x igual a esa asíntota, esta curva no va a tocar nunca a la asíntota. No es que va a ir hasta allá y va a volver a bajar. Y noten qué es lo que pasa. Si yo me acerco por derecha al valor a, me acerco mucho al valor a por derecha, la función va a tener valores cada vez más grandes. O sea, va a seguir siempre teniendo valores cada vez más grandes. Pero no va a dar un valor exacto. Entonces, si yo hago el límite para x tendiendo a la posible asíntota vertical sobre la función y ese límite me da infinito, puedo asegurar que ese valor igual a es la asíntota vertical. ¿Sí? Fíjense que si yo me acerco por izquierda o por derecha, la función toma valores cada vez más grandes. Y en el concepto de límite, tomar valores cada vez más grandes hace referencia a que ese límite tiende a infinito. Entonces, esa es la definición. Si yo agarro la función, hago el límite tendiendo a un punto, y cuando calculo ese límite me da infinito, quiere decir que ese valor al cual yo le estoy calculando el límite es asíntota vertical. No hay de otra. Si me da infinito. ¿Sí? Es más, ahora vamos a ver un ejemplo de esta situación. Pero antes vamos a mencionar el tema de para qué me sirve conocer la asíntota a la hora de representar la función. Vamos a hacer algo, que esto ya se los mencioné en algún momento, que se conoce como diversificación. ¿Qué es la diversificación? ¿Vieron que a veces nosotros calculamos el límite tendiendo por derecha o por izquierda? Bueno, eso es diversificar el límite. Si yo quiero verificar que existe el límite, ese límite por derecha y por izquierda me tiene que dar igual. Pero quiero que piensen lo siguiente. Supónganse
que yo tengo un eje XY, tengo una asíntota, vamos a hacerlo en verde. Tengo una asíntota acá, una asíntota acá, y la función tiene este comportamiento así. La consulta es la siguiente. Si yo me acerco por derecha, miren que es diferente al que está acá, ¿no? Si yo me acerco por derecha, o sea, hago el límite para X tendiendo a A, pero por derecha de la función, si me acerco por derecha, en este caso, ¿cuánto me va a dar el límite? Me va a dar infinito. Pero si me acerco por derecha, ¿me va a dar más o menos infinito? Más infinito. Más infinito. ¿Y qué pasa si me acerco a A, pero por izquierda? Para esta función que estamos viendo acá. Si yo me acerco por izquierda, o sea, me acerco en este sentido. Me va a dar menos infinito. Me va a dar menos infinito. Porque fíjense que la imagen de la función, o sea, la curva roja, está abajo. En cambio, acá era diferente. Fíjense que si yo me acercaba por derecha, me daba más infinito, porque la función subía, iba hacia los positivos de y. Y si me acerco por izquierda, también me iba a dar más infinito. Entonces, Profe, entonces sí, nos tenemos que fijar para dónde va el gráfico. exactamente. Para eso te sirve la diversificación. Porque si vos sabés que el límite tendiendo por derecha te da más infinito y el límite tendiendo por izquierda te da menos infinito, podés interpretar que el gráfico es este, que está acá. Ahora, si haces el gráfico, si haces el límite tendiendo por derecha y te da más infinito, y haces el gráfico tendiendo por izquierda y te da más infinito, interpretás que la gráfica es de esta manera, porque las dos curvas van hacia arriba. Del mismo modo, si por ejemplo vos calculas los límites laterales, o sea, la diversificación, y te da que los dos, tanto A por derecha, tienden a menos infinito, y tanto A por izquierda tienden a menos infinito, ¿qué quiere decir en este gráfico? Que las dos curvas, al acercarse al X igual a, van a ir para abajo, y por izquierda, al acercarse a A, también van a ir para abajo. ¿Por qué? Porque los dos límites tienden a menos infinito. ¿Se entiende la diferencia, no? Por eso es importante diversificar. Esto de analizar el gráfico. Analizar las propiedades de la función y no tener que hacer una tabla de valores. La tabla de valores me sirve para que el gráfico quede un poquito más lindo. Pero el análisis matemático que uno usa para hacer la representación es la misma. Es lo que vale, ¿sí? Esto que les acabo de mencionar está escrito acá, ¿sí? Diversificación. Fíjense que en este caso en particular, cuando X tiende por derecha, la función me da más infinito. Quiere decir que puedo interpretar que la curva hace este movimiento, o sea, va hacia los más infinitos de Y. A medida que se acerca a A por derecha, la curva tiende a más infinito. Y a medida que se acerca al valor A por izquierda, al tender a menos infinito, uno interpreta que la curva va hacia abajo. Por eso es muy importante la diversificación, para entender el comportamiento de la función. Es más, vamos a ver un ejemplo, como para que esto se entienda. Muchas cosas de las que comento están escritas acá, ¿sí? Entonces, quiero que observen lo siguiente. Si nosotros tenemos esta función, y es igual a 1 sobre x menos 1. Es una función racional porque la polinómica de arriba es de grado 0 y la polinómica de abajo es de grado 1, una lineal. ¿Cuál es el dominio para esta función? ¿Cuál es el dominio para esta Todos función? los reales Todos los menos reales. el más Menos 1. 1. Menos el 1, exactamente. El 1. Claro. Todos los reales menos el 1. Sx igual 1, que está escrito acá, es una posible asíntota vertical. Es una posible asíntota vertical. ¿Cómo verifico que Sx igual 1 es asíntota vertical? Haciendo el límite para x tendiendo a 1 de la función
1 sobre 1 menos x menos 1. Es decir, para verificar si ese es x igual 1, el valor que no pertenece al dominio, es asíntota vertical, hacemos el límite para x tendiendo a 1. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Vamos a sacarlo un poquito. Ahí está. Fíjense lo que va a pasar acá. Si yo hago el límite para x tendiendo a 1, esto en el concepto de límite me da 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 en el concepto de límite, ¿qué es? Infinito. 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 Quiere decir, sí, vamos a escribirlo así. Entonces, ahí, x igual 1 es asíntota vertical. O sea, como el límite para x tendiendo a 1 me dio infinito, ya puedo asegurar que es asíntota vertical. Y ahora vamos a interpretar el gráfico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para esta función tenemos el eje X, el eje Y, y en el 1 ya sabemos que hay una asíntota vertical. Ahora, yo no sé si la función hace así y hace así, o sea, si esa roja es la función, o no sé si la función hace así y hace así. Yo eso no lo sé. ¿Qué otra opción tengo? Que la función haga por acá abajo y haga por acá arriba. Es decir, tengo un montón de opciones para esa función. ¿Cómo defino cómo va a estar el gráfico? Con la diversificación de los límites. Voy a tender a x tendiendo a 1 por derecha y por izquierda. Y acá es donde vemos esto de los límites infinitos, que uno le mostró un ejemplo. ¿Por qué? Porque miren acá, ¿no? El gráfico ya está hecho, solamente para que lo vean, pero fíjense lo que pasa. El límite para x tendiendo a 1 por derecha, ¿me da más o menos infinito? Tendiendo a 1 por derecha, ¿me da más o menos infinito? Más infinito. Más infinito. Más infinito, Más infinito. ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Definen qué da más infinito porque miraron el dibujo o porque saben por qué da más infinito? Porque tiende por En mi derecha. caso, por el dibujo. En tu caso, por el dibujo. Entonces, no tiene nada que ver que tienda por derecha y entonces me dé más infinito. Porque tranquilamente puede tender por derecha y dar menos infinito. Puede estar acá abajo. Profe, Sí. esa fue mi gran duda cuando hice el límite. No sabía bien por qué era eso, entonces le mandé que era por derecha y así hice todas. No. Pensalo así, mirá. Pensalo así. Vos acá te estás acercando a x, a 1, pero por derecha. Y vos acá abajo tenés x menos 1. ¿Sí? Entonces, vos sabés que este límite en realidad a vos te da 1 sobre 0, que es infinito. Pero para definir si es más o menos infinito, tenés que determinar si este 0 es positivo o negativo. Entonces vos me dirás, el 0 no tiene signo. En realidad en el concepto del límite, vos no estás trabajando con el 0. Estás trabajando con un valor muy cercano a 0. Entonces tiene signo. ¿Es positivo o es negativo? Entonces para eso pensalo así. Si vos te acercás por derecha, tomás valores de este lado. ¿Se entiende del 1? Del lado derecho Claro. del 1. Esos valores que están del lado derecho del 1, ¿son más grandes o más chicos que 1? Más grande. Más grandes. Entonces, si vos ponés valores acá, más grandes que 1, al restarle 1, ¿te va a dar positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, esto en definitiva sería más 0. Y por la regla de signos, ahí está, Te queda más infinito. me queda más infinito. Gracias, profe. Y con el de izquierda pasa lo mismo. Cuando vos te acerques por izquierda, vas a tomar valores más chiquitos que 1. Entonces, si a los valores más chiquitos que 1 les restás 1, el resultado es negativo. Entonces, con ese concepto, a vos te queda 1 sobre menos 0. Que esto no es otra cosa
que menos infinito. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés la diversificación. Sabés que la curva por derecha tiende a más infinito, entonces va hacia arriba, y por izquierda tiende a menos infinito, entonces va hacia abajo. Entonces acá ya no hay que hacer una tabla de valores, sino interpretar, a partir del concepto de límite que uno trabaja, cómo representar esta función. Vieron que, en este sentido, es importante esto de es muy importante la diversificación, ¿sí? Ahora, como tenemos asíntota vertical, podemos tener asíntota horizontal, que también es importante entender la diversificación. Más allá de que la curva normalmente sale de una, ¿sí? A la horizontal no le solemos hacer la diversificación, ¿sí? Lo vamos a hacer simplemente para que se entienda que lo que nosotros vemos en primero no es completamente cierto, ¿sí? O sea, el profesor de primero les mintió un ratito y ahora les va a dar la verdad completa, de la función exponencial más que nada. No estoy hablando mal del profesor de primero porque uno no puede hablar mal de sí mismo. Entonces, fíjense lo que pasa acá. La asíntota horizontal son rectas, y igual a k. Es decir, la horizontal va a ser i igual a un valor. Y lo mismo, ¿no? Vamos a trazar una recta horizontal, línea punteada, que va a definir esa asíntota. ¿Cómo me voy a dar cuenta que un valor de i es una asíntota horizontal? Porque cuando yo calcule el límite para x tendiendo a infinito de f de x, de la función en sí, a la cual yo quiero verificar si tiene o no asíntota horizontal, si busco el límite para x tendiendo a infinito y me da un valor, vamos a aclarar esto. Si yo calculo el límite de x tendiendo a infinito para la función y me da un valor, ese valor es la asíntota horizontal. Ahora, si yo le calculo el límite para x tendiendo a infinito y me da infinito, no tiene asíntota horizontal. Eso tiene que quedar claro. Si yo hago el límite para buscar la asíntota horizontal, hago el límite para x tendiendo a infinito de la función. Y si me da un valor, ese valor es la asíntota horizontal, ¿sí? Simplemente tengo que calcular un límite para x tendiendo a infinito. Todo esto lo vamos a hacer en las funciones racionales. Repito, este mismo análisis se puede hacer para cualquier función. Pero nosotros solo vamos a trabajar funciones racionales. Miren acá el tema de la diversificación. En la diversificación de un número puntual, como vimos en la asíntota vertical, la diversificación es acercarme por derecha o acercarme por izquierda. Ahora, cuando yo trabajo con el límite, la diversificación se basa en aproximarme a más infinito o a menos infinito. O sea, fíjense que no es lo mismo ver qué pasa cuando la x, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, o sea, los valores por acá, que cuando x tiende a menos infinito, los valores por acá. Es diferente. ¿Por qué? Porque podemos determinar que una función tiene asíntota horizontal por derecha, o sea, asíntota horizontal hacia más infinito, pero no tiene hacia menos infinito. Esto es lo que uno oculta en primero. Uno cuando ve función exponencial en primero, dice, bueno, tengo la función exponencial 2 a la x, ¿no? Entonces decimos, bueno, tiene asíntota horizontal en 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la asíntota horizontal en una función exponencial es el número que suma o resta. Es decir, si yo tengo 2x menos 1, la asíntota horizontal ahí sería menos 1. Si yo tengo más 5, la asíntota horizontal sería más 5. ¿Se entiende eso? Es algo que se trabaja en primero. En este caso simplemente vamos a trabajar con 2x. Pero livianamente en primero, uno les dice, bueno, la asíntota horizontal es eso. Y toma como que es la asíntota horizontal para toda la función. Y sin embargo no es Profe, ¿le puedo asíntota hacer una horizontal. consulta? Sí, decime.
y si no trabajamos asíntota en primero. Sí, hay que repasar. Necesito volver a eso y Para lo arrancar que del yo les voy a dar principio. ahora, no. Porque no vamos Sí. a volver a ver función exponencial. Sí es muy Sí. importante que entiendas el concepto de asíntota. ¿Por qué? Porque en un análisis biológico, por ejemplo, Sí. vos necesitas esa herramienta de asíntota. Porque vos, por ejemplo, podés tener una fórmula en la Sí. cual representa el crecimiento de una determinada especie, ¿no? ¿Qué Sí. pasa? Si vos a esa fórmula que determina el crecimiento de una especie le haces el límite tendiendo a infinito, podés determinar o no si esa especie mantiene o llega a un tope de crecimiento. ¿Por qué? Porque ese tope de crecimiento lo va a dar la asíntota horizontal. Vos el concepto de asíntota lo tenés que tener de una u otra manera, visto en primero o lo que estamos viendo ahora. Pero vos tenés que entender conceptualmente qué representa una asíntota. Si no lo trabajaste en primero, bueno, lo estamos trabajando ahora. Porque en primero igual se dice, bueno, esto es asíntota. Nada más, no se le da el concepto matemático que estamos haciendo ahora. Claro, bueno, por eso le preguntaba, o sea, ¿tengo que volver atrás o con lo que usted me está No, con lo explicando que yo te estoy mostrando te va a alcanzar. Sí, si lo encontrás en algún momento para otra cosa lo vas a necesitar. Pero bueno, no, listo. por el momento no. Listo, No, con lo que vemos ahora por el momento te alcanza. Porque quiero que vean lo siguiente. Yo voy a hacer x tendiendo a infinito, ¿no? X tendiendo a infinito. Recuerden, para buscar la asíntota horizontal, calculamos el límite de x tendiendo a infinito. Si yo hago x tendiendo a infinito, esto a mí en realidad me da 2 elevado a la infinito. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿Y eso es igual a qué? 2 elevado a un número muy grande es otro número extremadamente grande. O sea que me da infinito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué acaba de decir el señor profesor? Acaba de decir que si yo hago x tendiendo a infinito y me da infinito, estoy dando a entender que la función no tiene asíntota horizontal. Entonces, no me sirve de mucho ese análisis. Para entender realmente el comportamiento de la asíntota horizontal, yo debo, sí o sí, diversificar el límite. Es decir, calcular el límite para x tendiendo a más infinito o para x tendiendo a menos infinito. Es decir, quiero ver qué pasa con el comportamiento de la función a medida que va hacia más infinito o a medida que va hacia menos infinito. Yo tengo que ver qué pasa. Porque, por ejemplo, acá miren, en este ejemplo de acá, si yo voy hacia más infinito, acá veo que tiene asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo puede ser que el límite me dé infinito y definir que no tiene asíntota horizontal? Aparte vamos a ser claros. Cuando vemos función exponencial en primero, se aclara. La función exponencial siempre tiene asíntota horizontal. Siempre. A menos que haya algo raro en la exponencial. Pero tiene. En las que vemos, ¿no? Entonces, fíjense que si diversificamos el límite, vamos a acercarlo un poco. Si yo hago 2x tendiendo a más infinito, a mí este límite, ya a esta altura uno tiene que saber calcularlo porque lo calculó, es 2 elevado a la más infinito. ¿No? ¿Eso cuánto me da? 2 elevado a la más infinito. Más infinito. Más infinito. Infinito, más infinito. Esto, sí, infinito, así de uno. Perfecto. Ahora, si calculo el límite para x tendiendo a menos infinito, a mí me va a quedar 2 elevado a la menos infinito. Ahí está. ¿Puedo calcular ese límite así como está o debería ser algo? ¿Qué es lo que me está molestando ahí? El menos. El menos. ¿Y cómo saco ese menos? Se invierte la base. Se invierte la fracción, exactamente. Entonces a mí esto me va a quedar todo eso. 1 sobre 2 elevado a la infinito. Ahí está. Elevado al infinito. Qué mal que lo escribí. Ahí. Al infinito. Entonces, cuando yo aplico el límite en esta situación,
cuando yo aplico el límite en esta situación, ¿qué me va a quedar arriba? 1. Y abajo me va a quedar 2 elevado a la infinito. ¿Sí? Recuerden, la propiedad de la potencia de una fracción es que esa potencia, ese exponente, se distribuye para cada uno de los elementos de la fracción. Es decir, que a mí me va a quedar 1 elevado al infinito y 1 elevado, no importa a qué, me da siempre 1. Y 2 elevado al infinito. Y como se mencionó anteriormente, 2 elevado al infinito es infinito. Y en el concepto de límite, ¿cuánto es 1 sobre infinito? 0. 0. Entonces, fíjense que esa función exponencial que se ve en primero tiene este comportamiento, que no sé si la tengo dibujada, ahora nos vamos a fijar, creo que no. Tiene este comportamiento, la función exponencial. Este comportamiento así, ¿no? Esta función exponencial tiene este comportamiento así, y acá pasa por 1. Ordenada al origen. Entonces, noten cómo, si yo voy hacia más infinito, la función sigue creciendo. Pero si voy hacia menos infinito, ¿qué pasa con la función? Se acerca mucho ¿a qué valor? Al valor 0, pero no lo toca. Entonces, noten cómo uno en primero dice, bueno, x igual 0 es la asíntota. O x igual menos 1, o x igual más 2 es la asíntota. Pero en realidad no es tan directo como uno lo plantea, sino que es asíntota o a más infinito o hacia menos infinito. Que es lo que acabamos de ver en este ejemplo, ¿sí? Simplemente quería que vean esta situación de la diversificación para la asíntota horizontal, ¿sí? Ah, ahí estaba, tenía el dibujo, ¿ven? Esto es lo que uno hace en primero. Uno marca la asíntota horizontal igual 0 y marca la curva, ¿no? Y sabe que, dice, bueno, como es creciente, a medida que vaya por este lado, no va a tocar al eje 0, al i igual 0. ¿Sí? Uno plantea que toda esa i igual 0 es asíntota horizontal, lo cual es mentira. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Más o menos? Después cuando hagamos un ejemplo esto va a quedar un poquito más claro. Bueno, Sí, profe. vamos a hacer lo siguiente. Lo que continúa es asíntota oblicua. ¿Qué es lo que es? La asíntota oblicua es lo que es completamente nuevo para muchos de ustedes. ¿Sí? Vamos a hacer así. Son menos 10. Vamos a cortar 10 minutos y a las 9 volvemos. ¿Sí? Y vamos a ver directamente asíntota oblicua y vamos a representar funciones racionales. Repito, vamos a hacer este corte porque es lo ideal hacer el corte justo en este momento. Así que bueno. Les voy a cortar mi micrófono y a las 9 en punto arrancamos de una, ¿sí? Con esto que es completamente nuevo para muchos, que es asíntota oblicua. Más allá de que esta expresión que está acá la conozcan. Pero bueno, corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, ahora sí, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Tengan en cuenta que acá directamente vamos a usar las fórmulas, si bien se pueden deducir y demostrar, no es el sentido de la materia, y menos con una carga horaria con tan poca carga horaria, ¿no? Es muy difícil, más allá de que a mí me gusta hacerlo. Pero fíjense lo que pasa de la siguiente manera. Cuando hablamos de una asíntota oblicua, estamos hablando directamente de una recta. La vieja y conocida ecuación de la recta o función lineal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Para definir la ecuación de la recta, ¿qué valores son los que yo necesito? ¿Por qué? Porque I igual mx más b define a las infinitas rectas. Pero si yo quiero definir una función lineal particular, una recta particular, necesito obtener el valor de m y el valor de b. Y para eso, el concepto de asíntota oblicua plantea estas dos fórmulas.
ya que teniendo M y teniendo B, definimos la ecuación de la recta y por lo tanto la asíntota oblicua. Para hallar M, el valor de la pendiente de esa asíntota oblicua, tenemos que calcular un límite tendiendo a infinito. ¿Un límite tendiendo a infinito de quién? De la función f de x dividido x. Y una vez que tenga ese valor de m, voy a calcular el valor de b, haciendo que el límite para x tendiendo a infinito de la función f de x menos m por x. ¿Quién es m? El valor que se encontró anteriormente. Entonces, pensemos lo siguiente. Si yo voy a buscar la asíntota oblicua y m me da igual 0, ¿acá cómo me va a quedar? Si yo busco la asíntota oblicua y m me da 0, ¿acá cómo me quedaría? ¿Menos 0? Claro, me quedaría menos 0, que en definitiva es decir que no está. Y noten qué es lo que pasa ahí. Cuando m es igual a 0, a mí me quedaría esta fórmula. ¿Y esta fórmula cuál es? La de la asíntota horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero aclarar con esta situación? Es que yo voy a buscar asíntota horizontal en caso que no exista asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque la asíntota horizontal es una particularidad de la asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque es una recta de pendiente 0. Por eso, cuando vayamos a hacer este tipo de ejercicios, lo primero que hago es definir la asíntota vertical y después no voy a buscar la asíntota horizontal, voy a buscar la asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque si busco la asíntota oblicua y a mí m me da que vale 0, quiere decir que no tiene asíntota oblicua, sino asíntota horizontal. Eso está escrito, lo que acabo de mencionar está escrito acá abajo, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta esa situación. Este cálculo de asíntota oblicua lo vamos a hacer directamente con ejemplos, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a calcularle la asíntota oblicua a esta función. F de x es igual a x cuadrado sobre x menos 1. Una función polinómica cuyo numerador es de grado 2 y cuyo denominador es de grado 1. Función racional, ¿sí? Un cociente de funciones polinómicas. Recuerden, para definir la asíntota oblicua, yo tengo que hallar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta con los valores para m y para b. Y para hallar los valores de m, el valor de m, tengo que hacer el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre x. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de orden, antes de calcular el límite, nos conviene hallar esta expresión. La expresión de la función de x dividido x. Quiere decir que si yo expreso eso, a mí me quedaría abajo la x, ¿no? Que es la que define la fórmula, y arriba me quedaría la función, que la función es todo esto que tenemos acá. Todo esto que tenemos acá es la función. Esto así como está. Esto así como está. Es bastante incómodo. Entonces, ¿en qué vamos a pensar esto? Como una división de fracciones. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. Si yo tuviera A sobre B dividido C, esto es lo mismo que expresar A sobre B, todo eso sobre C. ¿Se entiende eso, no? Entonces, Profe, ¿puede decir que quede x cuadrado por x? x cuadrado por x, no. No. Claro. Porque vos fíjate que a este que está acá, al de abajo, lo pones dividiendo. ¿Y cómo se resuelve la división de fracciones? Se da vuelta el segundo. Claro. Entonces El te va a quedar, cruzado. claro, entonces te va a quedar 1 sobre x. 1 sobre x. Claro, exactamente.
Entonces vos fíjate que en vez de expresar eso, a esto lo podemos reescribir así. Lo podemos reescribir como una división dada por la función, 2 puntos de dividido x. Que en realidad, como bien acaban de mencionar, dividir una fracción es multiplicar por la segunda fracción dada vuelta. Entonces, a la función f de x, en realidad, la voy a multiplicar ¿por quién? Por 1 sobre x. ¿Se entiende eso? O sea, en vez de trabajar con esta expresión que es horrible, directamente a la función f de x, la multiplicamos por 1 sobre x. Directamente. Entonces, cuando nosotros multiplicamos esa expresión, ¿qué es lo que me queda? Arriba, x al cuadrado, y abajo, x al cuadrado menos x. ¿Se entiende lo que se hizo, no? La x que está acá abajo se multiplicó con todo lo que está acá abajo. X por x, x al cuadrado y x por 1x. Entonces, para definir m, a lo que le vamos a calcular el límite de x tendiendo a infinito es a toda esta expresión. Esta expresión es f de x sobre x o f de x por 1 sobre x. Entonces, vamos a buscar m. Dada por la fórmula, vamos a buscar la fórmula, ya que la tenemos. Esa que está acá. Uy, ¿no puedo copiar sola? No, no me deja copiarla sola. Bueno, la escribo. Me va a quedar el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre x. Que esto no es otra cosa que el límite para x tendiendo a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x. ¿Cuánto me da ese límite? Cero. No, Menos X. no, ¿No da infinito sobre infinito? claro, y es Infinito indeterminado. sobre infinito. Claro, Claro. es indeterminado. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se salva la indeterminación de infinito sobre infinito? ¿Qué es lo que se hace? Dividiendo con el de mayor exponente. Exactamente. Entonces vamos a hacer eso. El conjugado. Acá me queda infinito sobre infinito. Se divide siempre por la x de mayor exponente o recuerden que cuando vimos este caso yo les comenté, hay 3 situaciones posibles. Que me dé un valor que sea infinito o que sea 0. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por las potencias. Eso cualquier cosa repasen lo de la clase anterior, algo que comenté muy claro. Cuando las potencias son iguales, el resultado automático es numérico. Cuando la potencia de arriba es más chica que la potencia de abajo, ese resultado automáticamente es infinito. Y cuando la potencia de arriba es más grande que la potencia de abajo, ¿sí? Eso lo comenté la clase pasada. Bueno, acá lo tenían para calcular, mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este límite? Lo vamos a dividir por la x de mayor grado. ¿Cuál es la x de mayor grado? X a la 2. Entonces, si yo divido todo, recuerden que se divide todo por x a la 2, x a la 2, ahí está. ¿Están viendo el Word? Sí. Bueno, entonces, para hallar esa m, como el límite es indeterminado 0 sobre 0, dividimos todo por x al cuadrado. Entonces, que es la potencia de mayor grado. X al cuadrado dividido x al cuadrado. Ahí está. Abajo. X al cuadrado dividido x al cuadrado. Y x dividido x al cuadrado. Entonces, cuando yo divido eso, ¿sí? Que es el método que se aplica para este cálculo de límite, a mí acá, ¿qué es lo que me queda? X al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿cuánto sería?
1. 1. 1. X al cuadrado abajo sobre X al cuadrado también es 1. Y acá me va a quedar 1 sobre X. Sobre X. Claro. Y ahora sí, aplicando el límite, arriba me va a quedar 1 y abajo ¿cuánto me va a quedar? Si yo aplico el límite acá, en este que está acá, y es 1 sobre infinito, ¿cuánto es? Infinito. No, 1 Cero. sobre infinito. Cero. Es 0, 0, 0. No, profe. Sí, sí, Cero. 0. Entonces esto es 1 menos 0, y esto me da en definitiva 1 sobre 1, 1. que es igual a 1. Entonces, fíjense que la pendiente de esta asíntota oblicua es 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe asíntota oblicua. Porque si encuentro un valor para m, puedo asegurar que la asíntota oblicua existe. Recuerden que para definir la asíntota oblicua, yo tengo que buscar una función igual m por x más b. O sea, la ecuación de una recta. ¿Qué necesito para definir esa recta? El valor de m, que ya lo encontré, y ahora necesito el valor de b. Así que vamos a buscar b con la fórmula que también se mencionó anteriormente, ¿sí? Recuerden, vamos a subir acá. Para hallar b, tengo que hacer el límite para x tendiendo a infinito de la función menos la pendiente que encontré por x. Entonces, vamos a eso, ¿sí? ¿Ven lo que se comenta acá abajo? Lo que se comenta acá abajo es, para hallar b, se necesita la expresión f de x menos m por x. Ya sabemos que la función es x cuadrado sobre x menos 1, y le tenemos que restar la pendiente, que es 1, por x. O sea, esto no es otra cosa que hacer la suma de fracciones, o la resta de fracciones, x cuadrado sobre x menos 1, menos x. ¿Sí? Porque el 1 tenerlo adelante o no es lo mismo. Obviamente que si tengo un 2 o un 3 va a cambiar la cosa. La pregunta es la siguiente ahora. ¿Cómo resuelvo esta resta? ¿Cómo resolvería eso? ¿Cómo procedo? Siempre llévenlo a algo que ya conocen. Si por ejemplo ustedes tienen 2/3 menos 5, que es una resta de fracciones, como pasa acá, ¿cómo resuelven esta expresión? Suma de fracciones, ¿eh? Pongo un 1 abajo, profe. Pongo un 1 abajo, aplico la regla en la cual hago 3 por 1, me queda 3, y multiplico cruzado. 2 por 1 es 2, menos 3 por 5, que es 15. Pero para ser un poco más concretos, la particularidad de que uno de los dos números tengo un 1 abajo, se puede pensar de esta manera. Si yo tengo A sobre B menos C, para resolver ese tipo de resta de fracciones, abajo directamente va la B, en la primera queda el número libre, o sea A, y se resta B por C. Es decir, se multiplica cruzado solo estos dos, ¿sí? Entonces, con ese criterio, ¿quién sería A en este caso? X al cuadrado. ¿Quién sería B en este caso? X menos 1. ¿Y quién sería C? Menos X. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, ¿cómo me quedaría la suma, la resta de esas fracciones? ¿Qué tendría primero? Arriba. X cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado menos Sí, 1, menos x menos 1 exacto. sobre x Por- menos por x. X. Claro, Por menos X. claro. Por X, sí, es lo mismo. Porque X. yo lo que hago es, el Sí, sí. menos es el signo. Ese signo se mantiene.
El B, el término B, es el x menos 1. Entonces acá hago entre paréntesis x menos 1, si no, no se me van a cambiar los signos. Y lo multiplico por C, que en este caso es X. Y abajo directamente me queda X menos 1. Si yo resuelvo esto, fíjense que arriba me va a quedar X al cuadrado y aplicando distributiva me queda menos X al cuadrado más X. Ahí ya es aplicar la distributiva, ¿sí? X menos 1. Arriba de lo que me queda, ¿puedo resolver algo? Se suman y se restan los términos semejantes, profe. Claro. Entonces, si hago X al cuadrado menos X al cuadrado, se van. Entonces, directamente, la expresión que tengo es X sobre X menos 1, que es lo que agregué ahí abajo, ¿no? Fíjense, que a lo que le voy a calcular el límite es a X sobre X menos 1. Porque esta es la expresión de f de X menos m por X. Resolviendo este límite tendiendo a infinito, voy a hallar el valor de b. Calculando ese límite, ¿cuánto me daría? Recuerden esto, cuando yo hago el límite de x tendiendo a infinito y tengo infinito sobre infinito, los números que me quedan dependen de las potencias. La potencia de arriba es la misma potencia que está acá abajo. Entonces, el resultado de esto es 1 sobre 1, que no es otra cosa que 1. Porque piénsenlo así, mírenlo. Si yo tengo el límite para x tendiendo a infinito, ahí está, tendiendo a infinito, de 3x al cuadrado menos 5 sobre 2x al cuadrado más x, esto es una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Entonces, como las potencias de arriba, que es de grado 2, es igual a la potencia de abajo, que es de grado 2, la solución automáticamente es 3 medios. ¿Y quiénes son 3 medios? Los coeficientes de las potencias de mayor grado, siempre y cuando sean la misma, Fíjense, arriba 3 es el coeficiente de x al cuadrado y abajo 2 es el coeficiente de x al cuadrado. Por eso acá automáticamente, como yo tengo un 1 acá adelante y tengo un 1 acá adelante, y las dos son del mismo grado, de grado 1, se cumple que, por propiedad, el límite indeterminado de infinito sobre infinito es directamente los coeficientes de las potencias de mayor grado. Eso Pero sale ese siempre que la X sea igual arriba y abajo. Exactamente. Siempre va a pasar que las Ok. X tengan la misma potencia. Si pasa otra cosa, obviamente hay que analizarlo de otra manera, ¿sí? Como ya se vio en los límites. Entonces fíjense que teniendo que M es igual a 1 y que B es igual a 1, la asíntota oblicua es I igual X más 1. Esa es la asíntota oblicua. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ustedes, cuando tengan el eje XY, en vez de marcar una asíntota horizontal, en realidad lo que van a marcar es la ecuación, es la línea recta que determina esta función. Que como nosotros sabemos, eso se hace ¿cómo? Marcando el 1, hago 1 a la derecha y subo 1, y en realidad la asíntota es oblicua, es esta recta que tenemos acá, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la asíntota horizontal o la asíntota oblicua. Es la recta, ¿no? Es la ecuación de la recta, lo primero que se ve en primer año. Sí, recuerden el método para representar esa función. Y acá está escrito los que les comenté, sabiendo que la pendiente sea 0, automáticamente, o sea, cuando busco la asíntota oblicua y obtengo que la pendiente es igual a 0,
entonces no tiene asíntota oblicua, sino que tiene asíntota horizontal. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es pensar en la asíntota vertical, ¿sí? Vamos a calcular ahora la asíntota vertical, como para tratar de interpretar el gráfico de la mejor manera posible. La asíntota vertical, ¿sí? Es, bueno, no sabemos no todavía, es x menos x igual 1 es la posible asíntota vertical. ¿Por qué x igual 1 es la posible asíntota vertical? Porque es el valor que no pertenece al dominio. X igual 1 no pertenece al dominio, porque es el valor que hace 0 en el denominador. Para verificar si es asíntota vertical o no, tenemos que calcular el límite para x tendiendo a ese número. Entonces, si nosotros calculamos el límite para x tendiendo a ese número, al aplicar el límite, fíjense que a mí arriba me queda 1 y abajo ¿qué me queda? 0, aplicando el límite. Y eso no es otra cosa que infinito. Infinito. Entonces, vamos a decir que, entonces, x igual 1 es asíntota vertical. ¿Qué es lo que interpreto con esto? Lo que les acabo de mencionar hace un momento. Yo empiezo a interpretar el gráfico. ¿Por qué? Porque tengo el eje X, Y yo sé que en X igual 1 tengo asíntota vertical. Este dibujo lo tengo bien hecho, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y que la recta, esta que está acá, es asíntota horizontal, es asíntota oblicua. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que la función sea este pedazo y este pedazo. ¿Sí? O que la función sea este pedazo que está acá y este pedazo que está acá. ¿Se entiende? Esas son las dos posibilidades de la función. O las curvas azules o las curvas rojas. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es la función? Haciendo la diversificación de la asíntota vertical. Voy a acercarme por derecha y me voy a acercar por izquierda. Fíjense, si yo me acerco a x por derecha, ¿este límite cuánto me da? ¿Más o menos infinito? Más infinito. Más infinito. Entonces tengo más infinito. Y obviamente el otro me va a dar menos infinito, ¿sí? Menos infinito. Ahora, bajo esas consideraciones, teniendo la diversificación, teniendo la asíntota oblicua, la asíntota vertical y la diversificación, ¿qué par de curvas representa esta función racional? ¿Las rojas o las celestes? ¿Las rojas? Las rojas. Las rojas. Exacto. Porque fíjense que la diversificación lo que determina es esto. Si yo me acerco a 1 por derecha, o sea, si me acerco a 1 por derecha, la función tiende a más infinito, o sea que tiende hacia arriba. ¿Sí? Por eso la curva roja es la que define esta función. Si a mí me hubiera dado menos infinito, hubiera sido la curva celeste. ¿Por qué? Porque acercándome por derecha me va a dar menos infinito. Este dibujo que acabo de hacer así a mano, está acá, ¿sí? Lo tengo acá, dibujado. Para que vean cómo esto que acabamos de mencionar verifica. ¿Ven? La asíntota oblicua, la asíntota vertical y las dos curvas rojas que definen la función. Pero para todo eso hay que calcular la asíntota oblicua, la asíntota vertical y diversificar, porque eso nos va a permitir determinar el comportamiento de la gráfica. Repito, ¿nos conviene agregar puntos? Sí, es una forma de hacerlo. O buscar estos elementos característicos que ya conocemos, raíz y ordenada.
por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo completo de esto que acabamos de ver. Es decir, vamos a agarrar una función, le vamos a calcular las asíntotas, vamos a ver qué pasa cuando en realidad tengo más de una posible asíntota vertical. Es decir, si en el denominador tengo una cuadrática, yo tengo dos posibilidades de asíntotas verticales. Ahora, no significa que voy a tener dos asíntotas verticales. Puedo tener una o ninguna. Eso puede pasar. Y lo vamos a ver en este ejemplo de ahora, ¿sí? Que en realidad este ejemplo está puesto para eso. Así que vamos a hacer, ¿sí? ¿No dejé nada copiado acá? No dejé nada copiado acá. Bueno. A mí me dan la función racional, ¿sí? Fíjense, es una función polinómica de grado 3 arriba y polinómica de grado 2 abajo. Entonces, vamos a buscar las asíntotas. La primera asíntota que buscamos va a ser la oblicua, ¿sí? Vamos a buscar primero la asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque si a mí m me da 0, significa que no tiene asíntota oblicua y por lo tanto tiene asíntota horizontal. Entonces, vamos a buscar primero la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, a ver si lo puedo escribir acá, sí. La asíntota oblicua tiene la forma I igual mx más b. Es decir, necesito hallar el valor de m y el de b para definir la recta que determina la asíntota oblicua. ¿Y cómo encuentro esa m y esa b? Con las fórmulas que me da el cálculo de asíntota oblicua. Es decir, para buscar m, ¿qué era lo que tenía que hacer? El límite de la función de x tendiendo a infinito, Sí, sí, de f de x sobre x. exacto. O para hacerlo más fácil, hagamos esto de f de x multiplicado por 1 sobre x. Como para hacerlo más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a buscar m de esa manera, ¿sí? Me va a quedar entonces, vamos a buscar ese límite, este límite, en el cual f de x es la función racional que se mencionó, es la que está acá. Y lo vamos a multiplicar por 1 sobre x. Ahí está. Entonces, el límite, ahí está. El límite que voy a calcular, ¿cómo me va a quedar la función racional? ¿Qué me va a quedar arriba? La misma. El mismo Claro. número. X al cubo menos x al cuadrado menos 6x. ¿Y abajo qué me va a quedar? X al cubo Sí. menos 4 por X. X al cubo menos 4x. Y si yo calculo ese Al cubo, límite... profe. al cubo, puse un 4. Y si yo calculo ese límite tendiendo a infinito, me da infinito sobre infinito. Pero por la propiedad que vimos de un límite indeterminado, infinito sobre infinito, para las cuales sus potencias son iguales, ¿cuál sería el resultado de este límite? 1 sobre 1. 1 sobre 1. Perfecto. Que no es otra cosa que 1. Entonces, ya hallamos el valor de m. Tenemos entonces que m vale 1. Vamos a escribirlo acá. Entonces, m es igual a 1. Y como encontramos que m es igual a 1, vamos a buscar el valor de b. Que para buscar el valor de b, ¿qué es lo que se calculaba? El límite, Límite de X ¿sí? Tendiendo a que infinito. tiende a infinito. ¿De quién? De la función menos m por X. Perfecto, de la función menos mx.
que en este caso, lo que me va a quedar, vamos a escribirlo así, vamos a calcular este límite. De f de x, que f de x es toda la función original que me dan. Y m, como vimos, es 1, y ponerle el 1 a la x es lo mismo, así que me va a quedar menos x. Esta expresión vamos a juntarla para poder calcular el límite. Entonces, vamos a escribirlo así. Esto lo copio y lo puedo para hacerlo más rápido, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo. El límite. ¿Cómo me va a quedar la expresión racional para calcular ese límite? Con la propiedad que vimos hace un rato. La voy a volver a escribir. Si yo tengo A sobre B menos C, esto es calculable a partir de abajo me sigue quedando B, y arriba el primero me queda A, y el otro me queda menos B por C. Entonces, con ese criterio, arriba, ¿qué me quedaría? El numerador, Claro, del primero, ¿no? x, claro, X al cubo al cubo menos 2x menos a la X 12 cuadrado Por 6x. menos menos 6x. 6x. Y me va a quedar menos ahora, Menos ¿sí? el denominador O sea, multiplicado por x. perfecto. X al cuadrado menos 4 por X. Y abajo es el mismo denominador. X al cuadrado menos 4. Y acá lo que me queda es resolver todo eso para ver si algo se puede cancelar, ¿no? Entonces, aplicamos la propiedad distributiva, ahí de ese X. Profe. Sí. ¿Me explicaría cómo aplicó eso? Porque hace rato pensé que lo había entendido, ahora me di cuenta que no. Ah, miralo así, miralo así. Ya sé. Para acá saco el lapicito este. Fíjate lo que pasa acá. Acá tenés una fracción menos un número, ¿no? Menos otro número. Vos seguís la fórmula. Abajo queda el mismo denominador. El primer término es el numerador A y el segundo término es menos, por el menos que está acá, de B por C. O sea, estos dos cruzados, multiplicados, ¿sí? Vos fíjate lo que pasa acá. Todo esto que tenés acá, en la primer fracción, sería A. Todo este que tenés acá, ¿quién sería? B. B. Y todo esto que tenés acá, sería C. Entonces, vos fíjate que lo que haces es lo mismo que está en la fórmula. Todo esto es A menos B por C. Todo eso sobre B. ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. Vos lo que haces Sí. es transcribir. Después aplicás la propiedad distributiva y te vas a dar cuenta que se van a cancelar cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, una vez que aplique la propiedad distributiva, ¿sí? En esta parte de acá, me va a quedar menos x al cubo más 4x. Entonces, ¿ahí qué es lo que se cancela? El x al cubo con el x al cubo. Esperen que borro eso que está ahí. Ahí está. Y por lo tanto, vamos a copiarlo abajo. Recuerden que acá lo que estoy haciendo es calculando B. Obviamente según el valor de M, calcular B se puede complicar, ¿sí? Entonces, fíjense que x al cubo se va con x al cubo. Y ese límite, ¿cuánto me daría? Más allá de que acá yo pueda sumar y me dé menos 2x, ¿no? Ese casi que ni me va a importar. Este menos 2x de acá. ¿Cuánto daría este límite? Tendiendo infinito. Menos 1. Claro, exactamente. Porque por la propiedad, arriba me quedaría menos 1, abajo me quedaría 1, y eso no es otra cosa que menos 1. Entonces, tenemos que B es igual a menos 1. Por lo tanto, vamos a escribirla así.
asíntota oblicua es la función lineal dada por y es igual a x menos 1. ¿Se entiende eso? Esta es la asíntota oblicua, que la tengo dibujada acá. Ah, ya había puesto el nombre en la asíntota oblicua, yo no tenía. Ahí está. ¿Ven? Lo primero que hacemos es marcar la asíntota oblicua. Menos 1, hago 1 a la derecha, subo 1, y marco la recta. Siempre en línea punteada porque estamos dando a entender que es solamente un elemento que nos permite definir la curva que representa la función racional. Ahora vamos a calcular la asíntota vertical. Para calcular la asíntota vertical, lo primero que hacemos es definir el dominio de la función. Entonces, fíjense que en este caso, los puntos en conflictos son el 2 y el menos 2, que son los valores que hacen 0 acá abajo. Es decir, nosotros podríamos decir automáticamente acá que el dominio de la función son todos los reales menos Chicos, los micrófonos. menos, ¿dónde está? Acá. El 2 y el menos 2, ¿sí? Ahí está, ahora sí. El 2 y el menos 2. O sea, ese es el dominio de la función, porque si ustedes resuelven la cuadrática de ahí abajo, les van a dar 2 y menos 2. Esos son los puntos en conflicto. ¿Qué quiero decir con esto de puntos en conflictos? Las dos pueden ser asíntotas oblicuas, digo asíntotas verticales, o no. O puede ser una y la otra no. ¿Cómo verificaba si esos valores eran asíntotas verticales? Calculaba el límite. Entonces, para eso vamos a calcular el límite. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero qué es lo que pasa con x igual 2, ¿sí? Entonces, si x es igual a 2, hay que calcular el límite. O sea, el límite para x tendiendo a 2 de la función. Escribo, una copia. Si el límite de esa función me da infinito, quiere decir que es asíntota vertical. Entonces, recuerden cómo calculamos un primer límite. Aplicamos el límite. Si aplicamos el límite, acá quiero que vean lo siguiente. Si aplicamos el límite, a mí esto me va a dar 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es eso? Indeterminado. Tengo que salvar la indeterminación para ver cuánto me da. ¿Por qué? Porque yo puedo salvar la indeterminación y eso me puede dar o infinito o un número. Si me da infinito, el 2 va a ser asíntota vertical y si me da un número, no va a ser asíntota vertical. ¿Cómo salvamos la indeterminación de 0 sobre 0? Factoreando, profe. Factorizando, exactamente. Esto ya directamente lo tengo resuelto por ahí, la factorización, porque es algo que ya se vio, así que más o menos podríamos interpretar que ya se sabe. Así que lo voy a copiar y simplemente se lo voy a mostrar, ¿sí? Porque es algo que más o menos ya se trabajó, la factorización, cancelar los términos y todo eso. Esperen que lo encuentren, lo tenía por acá. Acá está. Acá, sí. Nosotros factorizamos esa expresión. Siempre lo ideal, cuando nosotros verificamos la existencia o no de una asíntota vertical, es factorizar todo directamente, ¿sí? Factorizamos todo el polinomio de grado 3, que me va a quedar x por x menos 3 por x más 2, y factorizamos el polinomio de grado 2, que me va a quedar x menos 2 por x más 2. Acá, ¿quién se va? Este x más 2 con este x más 2. Se van, se cancelan. Y me queda x por x menos 3 sobre x menos 2.
Y fíjense que acá me da menos 2 sobre 0. Y en el concepto de límite, un número sobre 0 es infinito. El límite me dio infinito. Y como el límite me dio infinito, yo puedo asegurar que x igual 2 es asíntota vertical. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, vamos a diversificar. ¿Por qué? Porque la diversificación a mí me va a servir para saber el comportamiento de la función. ¿Por qué vamos a diversificar ahora antes de empezar antes de graficar? O sea, ¿por qué ahora y no después de ver el otro valor en conflicto? Porque ya tengo la factorización. ¿Sí? Tengo la factorización directa. Entonces, si yo diversifico, que les comento de nuevo, lo tengo acá, porque son las cuentas que ya vimos y ya más o menos sabemos hacer. Acá. Más que nada para ahorrar tiempo, ¿no? Fíjense que si yo diversifico, uso directamente después de haber factorizado y cancelado. Porque si no voy a tener que volver a hacer el mismo procedimiento. Y en definitiva es lo mismo. A mí ese límite que me da infinito a partir de acá, yo lo diversifico a partir de acá. Porque si no voy a tener que hacer lo mismo. Me va a dar otra vez 0 sobre 0, otra vez voy a tener que factorizar. Y ese no es el sentido de esta parte. Sino entender que yo ya sé que es asíntota vertical. Y como ya sé que es asíntota vertical, voy a diversificar. ¿Directamente de dónde? Desde acá. Y me va a pasar lo mismo, ¿no? Si yo me acerco por izquierda al 2, esto me va a dar negativo y por lo tanto es menos infinito. Si yo me acerco al 2 por derecha, me va a dar más infinito, ¿sí? No, esperen que... Sí, no, está bien. Solo que lo hice al revés. En vez de hacer por derecha y por izquierda, hice por izquierda y por derecha. Es lo mismo. Entonces ya tenemos la diversificación, que después la vamos a utilizar, ¿sí? La utilizamos ahora porque ya teníamos la factorización y habiendo cancelado términos similares. Entonces era más fácil. Entonces, verificamos que el 2 es asíntota vertical y definimos su diversificación, que la vamos a usar para graficar. Y ahora vamos a ver qué pasa si x es igual a menos 2. Para x igual a menos 2, como el límite, ¿sí?, que voy a calcular es lo mismo, voy a usar directamente la factorización, ¿sí? Es decir, vamos a usar directamente la factorización porque es la expresión más simple para calcular este límite. Ahora, díganme lo siguiente. Si yo uso esta factorización, ¿dónde está? Esperen que... Si yo uso esa factorización, vuelvo a poder cancelar ese x más 2. ¿Se entiende? Por más que no lo vaya a usar ahora. Pero lo puedo volver a cancelar. Entonces, directamente vamos a utilizar esto que está. Así. Recomendación. Cada vez que vayan a calcular esto, este tipo de límites o de asíntotas verticales, ya directamente usen la factorización. O sea, directamente factoricen. ¿Por qué? Porque en la factorización van a poder definir los signos. Y para definir los signos es un poquito más fácil tener la factorización. Si yo calculo este límite, ¿cuánto me da aplicando el límite? ¿Me da infinito o me da algún número arriba y algún número abajo? Fíjense que en este caso, arriba, bueno, el límite completo me va a dar menos 5 medios. ¿Sí? O sea, aplico el límite, hago la cuenta, cancelo, esto me da menos 5 medios.
Directamente. Directamente me da menos 5 medios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo así. Entonces, x igual menos 2. ¿Es asíntota vertical? No. No. Entonces No, acá profe. aclaramos que x igual menos 2 no es asíntota vertical. Pero me va a servir para algo. ¿Por qué? Porque en realidad ese valor no pertenece a la función. Ese valor no pertenece a la función. Pero lo que hago en ese caso, es dejar un hueco, ¿sí? Esta expresión es la que está de más. Es lo que les comentaba hace un momento. A nosotros nos conviene, para no confundirlo, nos conviene directamente usar factorización. No me importa si me va al 0 sobre 0 o no, no me importa. Factorizo de una el límite, factorizo de una las dos fracciones, factorizo de una las dos funciones polinómicas, y para verificar si son asíntotas verticales o no, uso la factorización de una, la uso así de una. Entonces no analizo tanto, simplemente hago la cuenta. Porque cancelo lo que puedo cancelar y como ya les comenté hace un momento, usen la factorización y se acabó. Porque todo lo demás es exactamente lo mismo. Ahora, como no es asíntota vertical, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico? Hasta ahora, lo que tenemos es lo siguiente. Es que ya que tengo acá un espacio en blanco, acá está. Es que en el eje XY yo tengo una asíntota oblicua, la que pasa de esta manera, ¿no? Ahí está. Y tengo que x igual menos 2 es una x igual 2 es una asíntota vertical. Pero x igual menos 2 no es asíntota vertical, pero tampoco pertenece a la función. Entonces, el punto menos 5 medios en número con coma, ¿cuánto es? Menos, vamos a hacerlo en rojo, Menos 2,5. menos 2,5. Entonces, ¿qué es lo que representa que x menos 2 y el límite no pertenezcan a la función? Es que el punto menos 2 menos 2,5 no va a pertenecer a la función. Entonces, en ese valor, menos 2 menos 2,5 va a haber un espacio en blanco. En el punto menos 2 menos 2,5 vamos a marcar un hueco de esa manera. Porque el punto... ¿Va a ser un intervalo abierto, profe? Claro, ahí me va a quedar un punto que representa un intervalo abierto, exactamente. Entonces, fíjense que la función va a venir, va a llegar hasta ese punto y lo va a saltear. Entonces va a continuar del lado siguiente. ¿Sí? Profe, en el Eje... gráfico hay que hacer un círculo literal. Exactamente. Es más, ahora lo vas a ver, lo tengo acá dibujado. En el gráfico hacemos un círculo. Esto que acabo de mencionar está escrito acá, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué queda ahí? ¿El agujerito? Esperen que lo acerco. ¿Ven? Ese es el punto. En el valor menos 2, menos 2,5 queda un agujerito, porque ese punto no pertenece a la función. Si bien la curva va a venir por acá y va a seguir por allá, ese punto no pertenece a la función directamente. Y si lo que marcamos es que el menos 2, es que el 2 es asíntota vertical. ¿Se entiende eso, no? Este punto queda así cuando el valor no pertenece a la función, pero no es asíntota vertical. Cuando es asíntota vertical, directamente marcamos la línea punteada. ¿Sí? Uy, se me fue. Ahora sí. ¿Se entendió esa parte?
Sí, profe. Sí, profe. Ahora, con el gráfico y teniendo en cuenta la diversificación, yo ya sé que la curva va a pasar por acá, porque piensen esto. La posibilidad de las hipérbolas puede ser que esté acá o que esté acá. Pero esta opción no puede ser posible. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado, por el punto que encontré, a que la función venga por acá y siga por acá. Entonces, si una de las curvas está de este lado, no me queda otra que la otra esté acá. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de esta función? ¿La roja o la azul? La azul. La azul. Aparte, eso se ve en la diversificación, ¿sí? Esto mismo que acabo de mencionar está escrito acá, ¿no? Porque aparte, nosotros lo que podemos buscar es la raíz de la función, ¿sí? Que más allá de que no esté buscada acá, es fácil de encontrar porque el concepto de raíz, ¿cuál era? ¿Cómo buscaba la raíz? Igual a la función a 0. Exacto, igual a la función a 0, porque el concepto algebraico de la raíz dice que es el valor de x cuando y es igual a 0. Entonces, a mí esto me quedaría 0 es igual a todo esto, la función. Para despejar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este x al cuadrado menos 4 lo tengo que pasar para el otro lado multiplicando. Entonces me queda x al cuadrado menos 4, todo eso, así, por 0 es igual a x al cubo, x al cubo menos x al cuadrado menos 6x. ¿Cuánto es x al cuadrado menos 4 por 0? 0. 0. Entonces tengo que 0 es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 6x. Entonces, voy a tener... voy a tener como mucho 3 raíces. Es decir, puedo tener x1, x1, otra vez, ahí está. x1, x2 y x3. Y acá les comento lo siguiente. A esta altura, sí pueden usar la calculadora para calcular esas 3 raíces. ¿Sí? Porque en definitiva, ya esa cuenta la saben hacer. Entonces acá ya directamente pueden usar la calculadora. Y les aclaro ahora. Las raíces en este caso, para esa situación, me van a dar menos 2, 0 y 3. Esta función, a partir de esta expresión, ¿tiene 3 raíces? Yo encontré los 3 valores. ¿Esos 3 valores son las 3 raíces? Sí. No. No tiene 3 raíces. Tiene 2. ¿Por qué? 0. Menos 2. Claro. El menos 2 no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque es el valor que no pertenece a la función. Yo a partir de aplicar el concepto de raíz encontré 3 valores para la raíz, pero descarto el primero, o sea, descarto el x menos 2. ¿Por qué? Porque en el análisis del dominio se dijo que el x menos 2 no pertenece a la función. Entonces, las únicas raíces posibles para esta función son 0 y 3. Esto que acabo de mencionar también está escrito acá abajo. ¿Sí? Siendo x1, x2 y x3, las raíces, al aplicar la definición de raíz, sabemos que solamente va a poseer 2 raíces, ya que el valor menos 2 no pertenece a la función.
Entonces, nosotros marcamos en la función el 0 y el 3. Entonces acá nos aseguramos más todavía que la función va a estar de este lado y va a estar de este lado, ¿sí? Es decir, a veces no hace falta buscar la diversificación, porque hallando la raíz y la ordenada, automáticamente sé de qué lado va a estar. Porque recuerden esto, el tipo de funciones que vamos a usar nosotros es, o están las dos de este lado, o están las dos curvas de este lado, ¿sí? No hay más opciones. Va a haber, seguramente encuentren una o dos en la guía de actividades, pero nada que no puedan resolver o que no resolvamos el día del repaso, el día que hagamos algunos ejercicios genéricos, ¿sí? Y por último, lo único que voy a mencionar es esto, ¿sí? El cálculo de la ordenada. No está acá, pero sabemos que la ordenada va a ser 0, ¿sí? Vamos a hacerlo ya que está. Tenemos un toque de tiempo. Para calcular la ordenada, ¿qué es lo que hacía? A la X la reemplazaba por el 0, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo reemplazo a la X por 0, a mí me queda que la ordenada es igual sobre 0, menos 0, menos 0, sobre 0, menos 4. Que esto no es otra cosa que 0 sobre menos 4, o sea 0. La ordenada del origen es 0. Pero eso también lo vemos al buscar la raíz, ya que si la raíz es 0, entonces la ordenada también es 0, porque la curva pasa por ahí. Concepto de raíz y ordenada visto en primero, ¿sí? Acá lo que agregué es una tabla de puntos, simplemente como para que sepan que pueden agregar una tabla de puntos para que el gráfico quede de la manera más prolija posible, pero no hace falta, porque en definitiva lo que interesa es cómo ustedes interpretan los datos de la función para hacer las dos curvas. Fíjense que con estos puntos y estos puntos en una tabla de valores podemos, vamos a pasar esto a la siguiente hoja, representar la gráfica. Gráfica que nosotros ya sabíamos cómo iba a ser. ¿Por qué ya sabíamos que iba a ser de ese lado? Primero por la diversificación y segundo por el cálculo de la raíz y la ordenada. Nada más. Uno hace una tabla de puntos simplemente para que la gráfica le quede lo más prolija posible. Nada más. Pero no es algo que uno pide. Uno lo que pide es que a partir de las propiedades puedan interpretar y aproximar la gráfica.